Gracias por mantenerse en sintonía de Noticias Soromar. Y previo a la aprobación del informe de la Comisión Ocasional Multipartidista que preside el asambleísta Carlos Vera Mora, se generó un debate y una confrontación entre el Ejecutivo y ciertas bancadas legislativas luego de que el primer mandatario conminara públicamente para que se respete el pronunciamiento de la consulta popular. Esto es porque el pueblo ecuatoriano votó para que se incrementen las penas contra la delincuencia y el terrorismo. Pero en realidad hubo la intención de esta comisión de flexibilizar las penas. Sobre este tema estaremos conversando precisamente con el asambleísta Carlos Vera Mora y presidente de esta comisión. Muchísimas gracias, asambleísta, por conversar con Noticias Soromar. Ayer se reunió nuevamente la comisión para instrumentar el informe final para que vaya al Pleno y se defina en segundo debate la aprobación de este cuerpo legal que va a permitir incrementar las penas y que es a través de una consulta popular que ha sido pronunciada por el pueblo ecuatoriano. Pero ¿por qué no se aprobó? Bienvenido. Muchas gracias, estimado Pedro. Buenos días para usted, para este medio de comunicación tan importante que me permite mantenerme comunicado con la ciudadanía manabita, y un abrazo fuerte para Manabí. Quiero empezar, previo a la formalidad de esta entrevista, solidarizándome con la familia del señor José Miguel Mendoza, ex candidato a alcalde de Portoviejo, quien el día de ayer fue víctima de esta ola de inseguridad y lamentablemente perdió la vida. Un abrazo para su familia, para Portoviejo y para Manabí entero. Bueno, entrando en contexto respecto al tema de lo que usted manifiesta, debo empezar diciendo lo siguiente. Jamás hubo la intención en la comisión que yo presido, que además la constituimos 5 asambleístas en representación de cada una de las bancadas, incluyendo un asambleísta de la bancada de ADN, es decir, de la bancada del presidente, jamás hubo por ningún motivo la intención de reducir las penas. En segundo lugar, debo manifestar de que nuestra comisión aprobó el día sábado un informe que fue el que el día de ayer conoció y debatió el Pleno de la Asamblea Nacional, en cuyo informe se contenían las reformas que después del proceso de socialización fueron absolutamente determinantes para que el incremento de penas suba al máximo de las mismas, es decir, entre 26 y 30 años. Y casualidad que ese informe que nosotros aprobamos el día sábado coincide plenamente con el proyecto de ley remitido por el presidente de la República. De tal manera... ¿Y entonces por qué nuevamente regresa ese informe a la comisión multipartidista? Y tendrán 48 horas para afinar detalles, para hacer ajustes o para añadir algunos componentes importantes. ¿A qué se debió? Como la ley orgánica de la función legislativa, así como también el procedimiento parlamentario, estimado Pedro y estimados ciudadanos manavitas, nosotros regresamos por 48 horas ese informe por decisión del Pleno, toda vez que nos realizaron ciertas observaciones de forma y algunas de fondo, para que nosotros el día de hoy a las 2 de la tarde conozcamos esas propuestas del Pleno de la Asamblea Nacional, que es el máximo organismo, y podamos acogerlas en algunos casos y finalmente, de ser el caso, ratificar el informe original. Es decir, la reincorporación o reingreso, digamos, por 48 horas a la comisión es simplemente para conocer las observaciones que el día de ayer hizo el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Y cuáles son esas observaciones? Porque usted acabó de mencionar que hay justamente recomendaciones o sugerencias de forma y de fondo, entre ellas, por ejemplo, que están estableciendo penas desproporcionadas. Esto significa que de alguna manera el presidente tenía razón y ejerció esa presión para que se cumpla tácitamente lo que el pueblo ecuatoriano expresó en las urnas. A ver, para comenzar vamos a decir lo siguiente. El pueblo ecuatoriano se expresó para que se suban las penas. El pueblo ecuatoriano, y en ninguno de los anexos estaba establecido el tiempo de las penas. Ellos dijeron, y hay que respetarlo y celosamente lo cuidamos, que se suban las penas. En segundo lugar, a partir de eso el presidente envió un proyecto de ley. Ese proyecto de ley fue debatido en la Asamblea, pero no fue debatido solo por nosotros.
invitamos a importantes personalidades como la Fiscal General, el Contralor General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Judicatura, científicos de la academia y universidades. ¿Y qué es lo que manifestaron? Que en algunos casos existía cierta desproporción y se establecía algo que se llamaba la dosimetría de la ley, que no es otra cosa sino que la simplificación de que el incremento de penas debe ir en proporción a la situación incluso de carácter constitucional. Los delegados de la Corte Constitucional dijeron lo propio. Recuerde usted que cualquier ley puede ser impugnada ante la Corte Constitucional y son los riesgos que no podemos correr porque debemos de ser responsables con la ciudadanía. De tal manera que nosotros vamos a analizar algunos temas en algunas circunstancias, como por ejemplo, en el asunto de la minería ilegal. Nosotros recibimos a delegaciones de varias provincias que extraen temas mineros como Zamora Chinchipe, en donde ellos nos manifestaron que si bien es cierto, ya la delincuencia organizada también se encuentra en estos parámetros, ellos manifestaron que la minería artesanal también puede ser juzgada como delincuencia organizada y no es responsabilidad de ellos, porque no tienen la documentación debido a que el gobierno, no sino este y los anteriores, no le han entregado el catastro minero. Entonces, frente a esos hechos, son los que vamos a analizar a menudo, y cuando digo de forma, son temas a ese nivel. Lo que no va a cambiar nada, Pedro, y le digo, lo ratifico a usted y a la ciudadanía manabita y ecuatoriana, es el tema de lo que significa el sicariato, que está de 26 a 30 años, el tema de los asesinatos, el tema del secuestro extorsivo, es decir, los delitos que son de conmoción, que tienen sometido al pueblo ecuatoriano, y Manabí no es la excepción. De hecho, lamentablemente estamos pasando grandes riesgos, no van a cambiar absolutamente para nada. El sicariato, la pena propuesta es de 26 a 30 años, está vigente en 22 a 26 años, el secuestro extorsivo está vigente entre 10 y 26 años y lo proponen o lo plantean de 13 a 30 años con agravantes. Pero escuchaba también decir a una de las asambleístas que forma parte de la bancada de la Revolución Ciudadana que hay una desproporción en la penalización entre el sicariato y el tráfico de armas. ¿Qué van a revisar precisamente en estas 48 horas como comisión? Mire, el día de ayer recibimos un connotado jurista en ámbito constitucional y procedimiento penal. Lo que se establecía en el tráfico de armas es que es más grave, según se ha determinado y según lo propuso el presidente de la República, el portar un arma que utilizar esa arma para matar a alguien. Entonces, esa es la proporción en forma que el día vamos a analizar. Es decir, le vuelvo a ratificar, sicariato, asesinato, secuestro extorsivo, invariable, máximo de la pena. Detalles como el porte de arma en algunas circunstancias, detalles como la minería artesanal legítima, en esas circunstancias son las que vamos a analizar en cuanto a la forma. Que es probable que se flexibilicen las penas, porque por ejemplo el tráfico de armas está propuesto como pena de 16 a 26 años con agravantes. ¿Se pudiera reducir esta pena entonces? Se tiene que analizar al interior y escuchar los criterios de la Corte Constitucional y de la Fiscal General del Estado. Pero en esa entonces no sería la preocupación del presidente, por eso conminó a la Asamblea Nacional y a la Comisión Ocasional Multipartidista que tengan cuidado y que se mantengan en la postura del pueblo ecuatoriano y sobre todo en la propuesta planteada por el Ejecutivo. Pedro, ¿cuáles son los delitos que nos están azotando? La extorsión, el secuestro, el sicariato, la delincuencia organizada, etcétera, ¿no? ¿Ok? En esas condiciones. En esas condiciones no tiene por qué el señor presidente de la República como colegislador estar preocupado porque se han acogido el máximo de las penas. Respecto a las circunstancias efectivas para efectos de que eso se ejecute, no hay ningún tipo de duda. Por ejemplo, nosotros tenemos que ver en el tema del porte de armas, no es lo mismo que usted tenga o porte un arma que es una pistola como que es un fusil. Entonces, esas agravantes que ya usted sabe hacia dónde va, porque si usted porta un fusil en su carro, es que no sale a pasear con el fusil, sale evidentemente a ejecutar alguna acción.
y obviamente es una acción delictiva. Entonces, esas son las circunstancias agravantes que nosotros no vamos a permitir que tengan una situación ligera, sino que tienen que ser tocadas independientemente de la dosimetría, con la pinza correspondiente que se determine que con esas agravantes la ciudadanía no corre ningún tipo de riesgo. Ahora, el presidente de la República dijo que se planteaba o se planeaba reducir la pena por delincuencia organizada. El Ejecutivo, por ejemplo, planeaba presentar una pena de prisión de 22 a 26 años en delincuencia organizada, y el Legislativo iba a aprobar entre 10 y 13 años. Lo mismo iba a suceder con el terrorismo. Entonces, le insisto, ¿no será que el presidente probablemente con esta combinación, con esta advertencia, generó una presión para que la Comisión y la Asamblea Nacional se ajuste a estas condiciones? Pedro, quiero serle claro y firme como somos los manavistas con lo siguiente. Jamás se analizó, en primer lugar, bajar la pena a nadie. En segundo lugar, jamás se analizó, como él lo señaló, solamente subir 3 años en ninguna infracción. Y jamás nosotros hemos analizado la posibilidad de alivianarle la carga a la delincuencia en ninguna de sus formas. Nosotros en la comisión, que constituimos la misma, 3 damas y 2 varones, uno de ellos de la bancada de ADN, nunca hemos pensado en bajar y reducir la pena en ningún motivo. ¿Y de dónde saca entonces el presidente de la República que justamente iban a reducir las penas? Inclusive, recuerde lo que dijo, que fue sumamente grave y contundente, en que los legisladores estaban precisamente instrumentando leyes para favorecer a la delincuencia. Bueno, grave fue, pero contundente no, porque no dijo la verdad. La verdad es la que sabe el pueblo ecuatoriano el día de hoy, y es que tiene un informe que va a ser conocido nuevamente por el Pleno de la Asamblea seguramente la próxima semana, y que hizo y realizó la comisión que preside este manavita, en el cual buscamos y vamos a sostener el máximo de la pena para los delitos de conmoción que tienen al Ecuador sometidos. La ciudadanía tiene que estar absolutamente certera de que nosotros vamos a cuidar celosamente el resultado de la consulta popular. Este asambleísta manavita, este asambleísta de la bancada de las 6 y aliados, no va a permitir bajo ningún concepto que se toque en ningún sentido la voluntad popular, y peor aún, allanarse bajo ningún concepto a el camino de proporción para que la delincuencia organizada siga cocinando estos eventos que tan inseguros nos tienen. El día de ayer Manaví nuevamente fue sorprendido con un evento de conmoción. ¿Cómo se imagina usted? En mi casa, Pedro, en mi casa, y los medios de comunicación lo saben, fui avaliado hace aproximadamente algo más de 2 meses. ¿Usted cree que yo voy a tener bajo algún sentido la posibilidad de tener el criterio de bajar o reducir la pena o presentar un informe en ese sentido? Bajo ningún concepto. Las penas van con las agravantes en el máximo de la pena. Ese es el incremento que hemos resuelto, y en esos delitos que le acabo de decir no se va a revisar absolutamente nada. Y querido asambleísta, usted mencionó que invitaron o convocaron a varios representantes de instituciones del Estado, entre ellos la Corte Constitucional, a su presidente y también a la Fiscal General de la Nación. En ambos casos se excusaron. Tengo entendido que a través de un comunicado la Fiscalía envió algunas recomendaciones, observaciones. ¿La acogieron ustedes como asamblea o tomaron en consideración las propuestas generadas a través de la Fiscalía General del Estado? Debo aclarar lo siguiente: se excusaron el día de ayer al Pleno de la Asamblea Nacional, pero a las socializaciones de la comisión asistió la señora fiscal mediante vía telemática, en persona, dicha titular, y también comparecieron delegados por el presidente de la Corte Constitucional. Ellos nos recomendaron en ambos casos que analicemos el tema de la proporción, pero nosotros sostuvimos un informe en base a las circunstancias que vive el país. Y hemos dicho, vamos a analizar el asunto de la proporción en temas como la minería ilegal para mineros artesanales, escúcheseme bien para que nadie se confunda, solo para mineros artesanales que no tengan el catastro y demuestren que su actividad es lícita. Y en segundo lugar, en temas como el porte de armas dependiendo las circunstancias. Cuando sea por la delincuencia organizada, por la delincuencia común o para usos en donde son para ejecutar delitos, en ninguna circunstancia variarán.
Y vuelvo a ratificar para claridad del presidente, para claridad de la ciudadanía, nunca se ha analizado la posibilidad de bajar las penas, siempre hacia arriba. Nunca hemos analizado subir solamente 3 años, siempre adherido a su propia propuesta. Y jamás hemos pensado jugar con la voluntad ciudadana. Lo dice este asambleísta marxista comprometido con su provincia y con el país. Bueno, 48 horas transcurrirán y ustedes nuevamente remitirán el informe de la Asamblea Nacional para segundo y definitivo debate y su respectiva aprobación de esta reforma para implementar precisamente el incremento de penas a través de nuestras leyes. Y le consulto, ¿qué pasará si la proporcionalidad de la penalización tiene cuestionamientos en sectores sociales, incluso en las que defienden los derechos humanos, pudiera ser rechazada? Bueno, usted sabe que después de la resolución de la Asamblea, en donde aprueba una ley, viene la siguiente parte, que es el análisis del Ejecutivo. El presidente la puede vetar o no. Y dependiendo de lo que decía el presidente, que aspiramos pues que sea también evidente, ganado a lo que ha decidido el pueblo ecuatoriano, a lo que él tanto ha sugerido. Pero pudieran saltar los derechos humanos, es lo que me refiero, asambleísta. ¿Mande? Pero pudieran saltar los derechos humanos, es lo que me refiero. Bueno, la promulgación, los colectivos pudiesen evidentemente activar acciones constitucionales de inconstitucionalidad, pero por eso es que tenemos que ser responsables con el contenido de la ley. Este es un asunto que no es para favorecer a un sector, es de necesidad social y nacional. Entonces ahí tenemos nosotros, claro está, que velar que todos esos acontecimientos se sostengan con claridad, con respeto a la Constitución, y es por ello que hemos sido muy adecuados con el contenido de nuestros procedimientos y con el análisis de la ley. Muchas gracias por atender esta conversación, estimado asambleísta Carlos Vera Mora, y por compartir estas opiniones que son sumamente importantes alrededor de un proyecto que intenta implementarse precisamente para ser más rigurosos con las penalizaciones, sobre todo porque vivimos en momentos sumamente difíciles, hostiles, complicados y que hay que combatir desde todas las aristas, incluido reforzar